Y bueno, ya sabemos más o menos por dónde va la cosa con Moy Llorons. Creo que lo conocemos de sobra nosotros, de que siempre está intentando desprestigiar todo lo que tenga que ver con el Real Madrid. Pero hay una cosa que es muy cierta y es que por mucho que intentes desprestigiar ciertas cosas, la gente no es tonta. La gente sabe muchas cosas. La gente ve fútbol, la gente ve lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Y eso pues no termina calando si la persona tiene un mínimo de responsabilidad en cuanto al pensar propio. Vamos a escuchar a Moy Llorens hablando de su pesadilla que se ha convertido Jude Bellingham, que él juraba que esto iba a ser risas desde el minuto uno. Y bueno, ha tenido que mamar, Jude Bellingham sigue dando de mamar y es lo que vamos a repasar el día de hoy. Es una serie de videos que estoy grabando el día viernes por la noche y que bueno, los voy a distribuir entre sábado y domingo para que lo puedan disfrutar. Seguramente este vaya a ser el primero, así que bueno, ojalá que les guste. Lo de siempre, acompáñenme hasta el final de este video y arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar algo muy interesante que me estaba encontrando en las últimas horas y que me ha llamado mucho la atención, me ha parecido interesante de comentar, yo espero que a ustedes también. Y por supuesto nos vamos a pasar a la pantalla para empezar a reaccionarlo. Como siempre les pido, vamos a escucharlo juntos y vamos a dar una opinión juntos, por supuesto. Así que bueno, vamos a la pantalla y empecemos por escuchar a Moy Llorons. Una cosa, otra cosa. ¿Cuál? Por ejemplo, el partido ante el Getafe, en el cual Bellingham le da el triunfo al equipo. Fue flojito del inglés. En el último minuto. Yo tirando a malo tirando a malísimo. Sí, sí. Que es normal. O sea, que no puede estar siempre ahí arriba el hombre. Es decir, que al final los jugadores no son máquinas y es normal que tenga un partido malo. Es llamativo porque están tratando de prácticamente englobar un resultado de un partido en el que, bueno, es cierto que Bellingham no fue tan brillante como lo hemos visto otras veces, pero tampoco fue que desentonó ni que estaba tirando el partido muy, muy mal, como él mismo dice. Creo que es ridículo pensar de esa manera, más teniendo en cuenta que terminando el triunfo, que al final es lo más importante en el fútbol. También en ese segundo tiempo en el que el Real Madrid arrasó con el Getafe, hay que apuntar que tuvo varias jugadas interesantes. Recuerdo perfecto un pase que le filtra, creo que fue a Carvajal, que termina estrellándola en el travesaño. En este canal reaccionamos al video en el que vemos la cacería que le montó el Getafe a Jude Bellingham específicamente. Pero bueno, cuando es el Barça, recordarán que también hicimos un video de Moy Llorons diciendo que el Barça había jugado mal porque el Getafe pegaba mucho. Pues en este caso, como es el Real Madrid, y si no hablamos nada del Getafe, sino que el partido muy malo de Jude Bellingham. Muy interesantes los criterios. Pero, al final, pero es cierto también que con ese gol mantiene al Madrid en el liderato, sigue con ese idilio, evidentemente, anotador, y lógicamente es el primer gol que él marca en el Bernabéu, ¿no? El día que se reestrena el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, lógicamente, todo el foco mediático fue para Bellingham, que recordemos, a mi modo de entender, contra el Getafe hace un partido malo tirando a muy malo, pero que le vale para solventar el encuentro favorable a su equipo. Bueno, como les decía, el relato de nunca acabar, siempre vamos a intentar desprestigiarlo. De hecho, en este mismo canal también hemos reaccionado a otros periodistas de ESPN que están alucinando con lo que está haciendo Jude Bellingham. Pero a este señor nada le vale porque está relacionado con el Real Madrid. Eso hay que tenerlo en cuenta, es un resentimiento eterno que tiene este señor y que pues difícilmente se lo va a poder sacar de encima. Y creo que a nadie le puede asombrar este tipo de comportamientos cuando lo hemos visto con tanta frecuencia. Y digo, no ha sido un partido muy brillante seguramente de Bellingham, pero también habrá que darle mérito y criticar un poco tal vez el tema del Getafe, que como les decía, cuando era con el Barça, si era porque el Getafe pegaba mucho, si era porque el Getafe era muy agresivo. De hecho, él llegó a decir algo como que el Getafe jugaba de manera criminal. Hoy esos discursos no valen para nada, sino que bueno. Pero la diferencia es que el jugador grande como Jude Bellingham decide el partido y otros de otros equipos no pudieron decidirlo. Eso está bastante claro. Vamos a pasarnos a escuchar otra opinión que ha tenido también este hombre con el tema de Bellingham y que también me ha llamado mucho la atención, que por supuesto lo vamos a disfrutar en breve. Entonces regresaremos a la pantalla y lo escuchamos en La Liga al Día, ese programa que comparte con
con estos amigos. Ojo porque hay que apuntar algo. Esto lo empiezan a hablar sobre una publicación, creo que fue del equipo del Brighton, que hizo una publicación sobre Jude Bellingham, como que bueno, aquí está un futbolista que va a ganar seguro el Balón de Oro y al lado un tal Bellingham del Real Madrid. Este tipo de bromas que bueno, se están haciendo cada vez más habituales en el fútbol. Y esta es la opinión del amigo Moy Llorons. ¿Cuál es la intención en esa publicación? Yo no lo leo. Escucha, no iba mal el del Brighton, porque por ejemplo Bellingham no está entre los nominados, ni Vinicius están nominados para el The Best, por ejemplo. Es decir, que tampoco el Brighton ha descubierto la sopa de ajo. Es decir, han puesto en orden y en concordancia la situación y el lugar donde está Bellingham, que está creciendo mucho, que está aprovechando muy bien las oportunidades que le están dando en el Madrid, que lógicamente es uno de los más destacados de la Liga Española a estas alturas de campeonato, después de 4 jornadas. Es muy llamativo cómo se puede ser tan ventajista. Este hombre prácticamente está diciendo que, bueno, que sí, que Bellingham no está entre los nominados al The Best. Por cierto, mi opinión es muy clara. Creo que el Real Madrid le están cobrando, le están pasando factura por el tema y el debate que tiene la Superliga con estos entes. Se lo están pasando y se lo están cobrando bastante caro, sobre todo por sus futbolistas, porque realmente el Madrid seguramente ni le va ni le viene la temporada pasada. Es que no tuvieron alternativa por el tema del temporadón que hizo Karim Benzema, pero se los están cobrando. Y es que me digan a mí que Julián Álvarez, excluyéndolo del Mundial, esté por encima de Vinicius, es ridículo. Y como les decía, este hombre está sacando pechito de que no esté convocado Bellingham o no esté entre los supuestos mejores futbolistas después de una temporada en el Borussia Dortmund, en el que seguramente fue el mejor futbolista, terminó siendo el mejor futbolista de la Bundesliga. O sea, no solamente del Borussia Dortmund, también, de todo el campeonato que disputó con su equipo Borussia Dortmund. Es que es ridículo y lamentable. Bellingham tiene que hacer mucho más para estar ahí. Evidentemente no está en el Barça, donde el Barça están ahí con casi que por decreto, y realmente eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, nada nuevo por acá, sigamos. Pero bueno, uno de los destacados, pero ya está. Es decir, tampoco ha descubierto la sopa de ajo la gente del Brighton. Te tengo una idea. Dile al Barcelona que vayan a por el que no es Jude Bellingham. No, el Barça, por ejemplo, tiene a Gundogan nominado para el The Best, por ejemplo. ¿Me entiendes? Es demasiado ridículo en la vida de este hombre. Es que no se puede ser más ridículo. O sea, definitivamente, lo digo totalmente en serio y honestamente, con el mayor respeto del mundo que puedo dedicarle a este hombre, que lo único que hace es decir absolutas babosadas. Porque bueno, ella le plantea que por qué el Barça no va por el otro futbolista. Es cierto que va a ganar el Balón de Oro. Y claramente nos vamos a encontrar con una respuesta como que no, el Barça no lo necesita. No es porque no tenga dinero, es que no lo necesita porque ya tiene a Gundogan, que está entre los nominados. Claro, después de la temporada del Manchester City, como para que no esté Gundogan. Es que ridículo, o sea, es absolutamente ridículo que esté haciéndose fuerte con los méritos del Gundogan con el triplete que ganó con el Manchester City. Es absolutamente lamentable, no tengo otra manera de describirlo. Y así están las cosas a día de hoy. Por estos lares en lo que es el fútbol, sobre todo el Fútbol Club Barcelona, ese intento de desprestigiar todo lo que tenga que ver con el Real Madrid, ese intento por querer engañar a los más idiotas, que eso lo normal es que siempre termine sucediendo. Así que ojo con eso, no se dejen engañar. Yo sé que nosotros los madridistas tenemos un poquito más de capacidad para pensar, pero siempre habrá que intentar combatir todo este tipo de relatos, que al final siempre va a ser importante. Me toca despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chau, chau.